Estamos poniendo la mañana en camino. Lo dicho, es el momento de recibir a nuestro invitado. Nos acompaña acá en el 98.7 el diputado nacionalista Rodrigo Goñi. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro, un gusto de estar contigo y con la audiencia. Y gracias por la invitación otra vez. Gracias a vos por aceptarla. Bueno, tenemos arriba de la mesa un montonazo de cosas. Bueno, como siempre ocurre con cualquier dirigente político, porque siempre hay asuntos muy interesantes, mucho más si este es legislador, porque por la mesa del trabajo pasan tantas cosas, ¿verdad? Para ver, para opinar, para analizar, para discutir. Sumado a esto, las comisiones que... ¿Vos estás en Yo estoy en Comisión de Constitución y Código, que sí, es como la más dura. Sí, claro. Pero también en Ciencia y Tecnología, presido la Ciencia y Tecnología, que me gusta muchísimo, y ahí está capaz que mi foco legislativo, y donde produzco más y donde más creo que aporto, es en toda la innovación. Yo vengo del sector empresarial, si bien soy abogado, yo estuve los 20 años antes en el sector empresarial, público y privado, porque también mi última parte de actuación pública en la CND. La CND es un gran holding con una cantidad de empresas públicas. Yo quise estar allí porque me interesaba muchísimo poder transmitir mi experiencia en lo privado y hacer también la experiencia en lo público. Pero también estoy en temas como probablemente el cual tú me has invitado hoy, que bueno, la función del representante nacional, el diputado, tiene que responder a por lo menos los temas que la gente demanda. Después podrá decir que sí o que no. Podrá tomarlos como vienen o corregirlos o no tomarlos. Pero lo que uno no puede hacer nunca como representante nacional es no tomar los temas que la gente plantea y reclama. Ajá. Y entendés vos que es un caso. Estoy hablando lo anuncié más temprano, cuando comenté tu visita, a propósito de la tenencia compartida. ¿Entendés que es un reclamo, que está arriba de la mesa, que mirá, no hay que sacar la pata del lazo? Te cuento, cuando yo es mi primer periodo como legislador, y al mes y poco yo qué sé, por ahí, por mayo, junio del 2015, me empezaron naturalmente abierto a todas las entrevistas y los planteos, y ahí haciendo las primeras experiencias. Me llamó la atención que varias organizaciones, no una, ni dos, ni tres, varias, y varios grupos nos planteaban este problema que estaban sufriendo o vivenciando más fuerte, que era cuando los padres se separan, a veces uno de los padres y la familia, no solamente el padre o madre, sino la familia, los abuelos en este caso, de un menor, se les dificulta irracionalmente, sin justificación alguna, esa convivencia normal con los hijos. Porque tenemos que separar, Alejandro. Separaciones de los padres hay muchas, o hay un porcentaje muy importante. Y la mayoría resuelven de la mejor manera, irracionalmente, una forma para que el padre, que no va a quedarse con la tenencia del hijo... Y espacio racionalmente. Sí, no puede quedar está bien. Irracionalmente. En forma, digamos, racional, acuerden la mejor fórmula, porque, digamos, la mayoría, la enorme mayoría de los padres quiere realmente lo mejor para sus hijos y está en condiciones de encontrarle acordadamente la mejor fórmula. Pero también es cierto, y esto es lo que nos llevó a presentar este proyecto de ley, es que hay un problema en algunos casos, y lamentablemente crecientes, de madres o padres, pero generalmente es la madre la que se queda con la tenencia, que sin razón justificada le empieza a dificultar y muchas veces imposibilitar al padre y a la familia del padre tener una convivencia normal y fluida con el niño. Y eso... ¿a quién repercute? Primero al niño, digamos, todo niño que pueda tener un padre y una madre, si están vivos, si están en el mismo país, si son sanos, bueno, no hay nada mejor para un niño que tener a su papá y a su mamá, ¿no? Más allá de las nuevas teorías que para mí absolutamente disparatadas, que quieren anular el rol paterno y el rol materno, y que ya casi que ni importa si sos mujer, si sos varón, ya... Todos los roles que entiendo la naturaleza y la sociedad sabiamente nos ha construido, digamos, y sabiamente, milenariamente. Bueno,
más allá de que algunos quieren anularla, bueno, hoy todas las investigaciones, las ciencias, siguen confirmando que lo mejor para un niño es tener una relación con su papá y su mamá. Entonces, cuando es posible, ¿no? Tenemos que buscar todos los caminos para que así sucedan. Y lo que vemos, y ese es lo que nos llevó a presentar este proyecto de ley, es que hay un número creciente de abusos, de irracionalidades de algunos de los padres que imposibilitan y dificultan de tal manera la relación con el niño del otro progenitor y de la familia de otro progenitor que, bueno, concretamente se la impide, y eso, reitero, lleva a que muchos padres cada vez más y muchos abuelos cada vez más no puedan tener relación con los niños, con los menores, con sus hijos o sus nietos, para mal de todos, ¿no? Porque, oye, pero pará, porque vos decís, para llamar las cosas por su nombre, vos decís abuso de alguno de los padres. Vos lo que estás entendiendo que en la inmensa mayoría de los casos se trata de abuso de madres. Porque son los que tienen la tenencia, digamos. Abuso está de bien, alguno de los padres. Usted, legislador. Está bien, está clarito. Decir, te agradezco la pregunta. Vos entendés que hay muchas madres que abusan. Hay lamentablemente un número creciente de madres que teniendo la tenencia, el abuso de las madres, va buscando, a ver, la solución ideal por una ley para estos problemas no hay, y no hay una solución mágica. Lo que cuando uno constata que en los hechos empieza a haber un número creciente de abusos de madres, en el caso que tengan la tenencia, y, bueno, algún caso de padre que tenga tenencia, pero en general es la madre la que tiene la tenencia, que sin razón alguna le impide al padre, bueno, eso no se está pudiendo corregir. ¿Dónde está medido eso? Vos decís, un número creciente, ¿quién mide eso? ¿Cuándo sabe? ¿Cómo se controla? ¿Por qué? Está bueno, está buena si vos me hablas buena tu pregunta. De muertes de hombres que matan a mujeres, sí, yo te puedo dar datos de hombres que abusan, quitándole la vida a mujeres. Sí, claro, hay datos, porque están los cadáveres allí, ¿no es cierto? Este abuso de las mujeres contra los varones, ¿cómo se mide? En el ¿Dónde caso está? de los niños, ¿no? Cada vez más, hay cada vez más organizaciones, ¿no? Y yo lo constato, porque yo pregunto naturalmente a estas organizaciones de derechos humanos, de padres, de familiares, ¿no? Porque reitero, acá hay muchas abuelas que están integrando estas organizaciones, reclamando. A ver, vamos a no decir las cosas a media. Claro. Los abuelos están afectados porque no pueden ver a sus nietos. En particular, por supuesto, abuelos paternos, ¿no? Paternos que no pueden ver a sus nietos, un sufrimiento enorme. Pero por supuesto, también está porque siempre te dicen, pero Goñi, el derecho, hay que privilegiar el interés del menor. Sí. ¿Y quién dijo que los abuelos no son buenos para los nietos? Por supuesto que hay que privilegiar el interés del niño, pero también todos sabemos que los abuelos, los que hemos tenido la posibilidad de tener abuelos y criarnos también con buena parte con los abuelos, cuánto nos dieron, cuánto nos ayudaron a crecer. Entonces, no se puede separar el derecho del menor de los derechos de los padres y los abuelos. ¿Por qué este asunto de la tenencia solucionaría este probable problema con los abuelos? Porque hoy no hay un criterio que se esté aplicando siempre. ¿En qué parte de la norma hoy los abuelos no pueden ver a los hijos? Bueno, no entiendo eso. A ver, estamos en los casos de las patologías, que cuando las patologías empiezan a acrecentar en su número es donde tenemos que pararlas. A ver, eso no lo sabemos todavía si se están acrecentando en el número. Eso es lo que tenemos que ver también. Hay un reclamo de muchos, cada vez más, uruguayos que están planteando que esta situación se está agravando, digamos. Entonces, ¿qué hacemos con estos procesos legislativos? Empezamos a convocar al Poder Judicial, que nos traerá sus estadísticas, a los fiscales, a todos los operadores del sistema en general, a los especialistas en psicólogos, psiquiatras, acompañantes de asesoran psicológicamente a las familias, que nos empiecen a aportar datos. Porque acá lo peor que se puede hacer, Alejandro, es no abordar el tema. Nosotros, capaz que, mirá, empezamos el proceso, empiezan la cátedra también a aportar datos, a aportar información, los psicólogos y los médicos a aportarnos investigaciones en el mundo y en Uruguay, y llegamos a la conclusión de que está bien así, o que no hay ningún camino legal para mejorar. Entonces, ¿uno qué le puede decir después? Y es su deber como parlamentario a estas organizaciones y a estas cantidad de reclamos de ciudadanos. Mire, llegamos a la conclusión de que lo mejor es como está, o no hay un camino mejor, y que una ley puede empeorar. Bueno, pero eso, para poder llegar a esa conclusión,
hay que hacer el proceso que no se ha hecho. Está es bien. decir, en las sociedades democráticas, sí, los parlamentos no abordan estos temas, y no es un tema menor, nada más y nada menos que la situación de los padres en el caso de separación en su relación con los hijos. Bueno, si estos temas los parlamentos no los tratan, bueno, después empezamos con las manifestaciones por fuera del Parlamento, las indignaciones. También se generan hechos violentos, Alejandro. No voy a justificar la violencia de ninguna manera, pero también estas situaciones en las cuales los abusos empiezan a generar desequilibrios también emocionales. Bueno, estas son las cosas que el Parlamento tiene que estudiarlo, abordarlo, dar razones, y bueno, ya la respuesta muchas pero vos veces... decís, aprobame la ley porque si no los femicidios no van a bajar. Bueno, yo el femicidio voté en contra, fue el único que voté en contra ahora en comisión, porque entiendo que también mandando más tiempo a los homicidas a la cárcel está absolutamente... Toda la cátedra, por ejemplo, hicimos un proceso legislativo, yo me convencí de que este proyecto de ley que se votó en el Senado unánimemente y que se votó en comisión ahora mayoritariamente, no sirve para nada. Y yo diría más bien, complica. Este es un caso que complica más de lo que ayuda. No siempre la ley... Ni la ley, por más que sea buena, puede mejorar, ni un contenido de la ley puede mejorar. Eso solamente se puede llegar después que se hace un proceso, ¿no? Racionalmente entre los legisladores, de todas las visiones, de todas las perspectivas, de todas las ideologías, llegar a la conclusión de si es bueno tal o cual norma y en tal o cual contenido. Eso es lo que en este caso hace 2 años que estas organizaciones muy numerosas vienen planteando, y bueno, yo no soy un especialista en el tema, no tengo casos... Pero si entendés que esos reclamos son de recibo. Son de recibo, hay suficientes elementos para que el Parlamento los considere. Y más aún, yo me he reunido con catedráticos, me he reunido con especialistas de la ciencia, de la psicología y de la ciencia médica, y veo que es un problema que hay que abordarlo. ¿Cuál sería el escenario que habría que cambiar? Es decir, ¿qué es lo que está pasando ahora que según tu proyecto debería cambiar? ¿A qué escenario? ¿A qué nuevo paradigma? ¿A qué nuevo contexto? Que quede bien claro para todos, jueces y padres y profesionales del derecho, de que ante la separación de los padres, la convivencia con los hijos tiene que ser lo más equitativa posible. No en cantidad. Es decir, hay alguna crítica, dice, no, hay un día, un minuto, no. Pero 2 casas, por ejemplo. Bueno, no es descartable, Alejandro. Si una de las cosas pero que... eso hace bien a los niños. Bueno, hay investigaciones que dicen que en algunos casos sí. Dependerá de la situación. Si una cosa es, bueno, primero que vivan en la misma ciudad. 2 camas, ¿no? 2 juguetes de Batman, 2 juguetes de... No está hay casos donde hay investigaciones que dicen que muchas veces hay niños que prefieren, porque bueno, en los hechos la mamá tiene una casa y el papá tiene otra casa. Sí, es decir, claro. Eso de que no lo podemos evitar. Cuando los padres se separan, su mamá tiene una casa y muchas veces forman nueva familia y tienen nuevos hermanitos, pero en la otra casa también hay otros hermanitos. Sí. Entonces, ¿por qué no? Pero eso ya no sé. Pará, Rodrigo, sí. ni vos ni yo vivimos en una burbuja, ¿no? Sí. Conocemos 27.000 casos justamente, sí, en el que los padres están separados y el gurí a veces duerme en la casa de uno o en la casa de otro. Bueno, eso no necesitamos ley para que eso ocurra. Pero lo que pasa que hay mucho, lo que usamos ley es porque eso no se cumple en muchos casos y cada vez más creciente. Porque justamente en otros quizás no será apropiado que eso ocurra. Bueno, no, pero hay casos claramente de que no ocurre porque sin causa que lo justifique, la madre o el padre, en la mayoría de los casos la madre que tiene la tenencia de su hijo, empieza a imposibilitarle y a dificultarle al otro padre esa ida a la otra casa. Pero a ver, sí, creo que lo dijiste al pasar y hablaste como usaste la palabra patología, ¿no? ¿No? Sí, está bien. A mí me da la sensación que es probable que existan esos casos, por la misma razón que acabo de decir, no vivo en una burbuja. Del mismo modo que hay padres que abusan de sus hijos, abusan sexualmente, del mismo modo que hoy leí que está en un diario ahí que un sacerdote abusaba sexualmente y pidió al fiscal procesamiento, y a mí no se me ocurre decir que los sacerdotes son toda una manga de no sé cuánto, pero ni se me pasa por la cabeza. Ese caso merece una atención de tal modo que la justicia en este caso actúa. A esto quiero llegar. Supongamos que haya una
mujer que se separa de su esposo y que por razones de carácter diverso utiliza la tenencia de sus hijos como forma de molestar, chantajear, distanciar a sus hijos de su padre, transformándose en una actitud que vos decías casi de carácter patológico. Ah, bueno, pero eso merece una atención de un tipo que será médico, legal, ahí me pierdo, pero no sé si necesariamente implica que hagamos una ley por aquella madre que de pronto actúa mal. Está muy buena tu pregunta, Alejandro. Usaba más bien el tema de patología en sentido simbólico. Las patologías sociales, cuando uno no las para, no las frena, no trata de curarlas, en muchos casos con señales legislativas, se agravan. Vamos a otro caso, el caso del deporte. Más allá de que la violencia está detrás de todo esto, ¿no? Y hay mucha violencia detrás de todo esto, y muchas veces los abusos de las madres o padres están por temas de violencia, ¿no? Mi actitud violenta con mi expareja me lleva a que, bueno, yo lo castigue no permitiéndole su relación con el hijo en común. Cuando también estos temas empiezan a darse manija, ¿no? Y a generarse corrientes, y la patología en sentido simbólico, la patología social empieza a crecer. Si yo me entero que no, por más que hay un acuerdo y se estableció que buscar una tenencia equitativa, no la cumplo, no pasa nada. Bueno, eso después es un mal ejemplo que empieza a expandirse. ¿Eso está ocurriendo, me decís? Sí, eso es lo que está ocurriendo, y por eso, bueno, por lo menos el número creciente de casos es un indicador que nos dice, ojo, ya tenemos que ver alguna medida legal, o tendríamos que abordarlo legislativamente, porque es un fenómeno que se está acrecentando gravemente. No quiero ser descortés contigo, que además sos, se lo digo a la gente, hiper, recontra simpático y agradable, y me encanta estar contigo y charlar. Además somos personas de la misma generación, entonces es como hablar con un compañero de banco de escuela. ¿Ah? Cuestioname. Pero insistís en el concepto de que ha aumentado, insistís que se ha acrecentado, y yo tengo la obligación de decirte que no hay datos que suscriban ni sustenten esto que nos estás diciendo tú a nosotros. Correcto, y tenemos que ver, porque a ver, acá no hay estadísticas tampoco, por lo menos no están a disposición. Ahora, cuando hay centenas y centenas de uruguayos, sea padres, sea abuelos, que empiezan a reclamar esto y nos dicen que es un tema creciente, bueno, abordémoslo, veamos si esto tiene una entidad tal que necesita una corrección. Ahí, si empiezan a venir los jueces, los fiscales, y nos empiezan a decir que realmente este tema y ya los incumplimientos se van agravando. También hay después, yo soy abogado, no me voy a tirar con los buenos profesionales por malos profesionales, pero también se empieza a hacer todo un negocio de esto, ¿no? Para, bueno, dado que no se cumple, y empezar a asesorar mal y a decir, no, si no cumplís no pasa nada. Y todo eso esas patologías sociales que yo te decía, empiezan a generalizarse o a agravarse o a tener una entidad que es muy, 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 muy negativa y hace mucho daño, porque además todos sabemos que cuando un niño sufre una determinada conducta, muchas veces tiende a repetirla, a reproducirla cuando es mayor. Entonces tenemos que cuando estos fenómenos aparecen, uno tiene que abordarlos. Si tiene algún camino legal para achicarlos y prevenirlos, porque muchas veces las leyes lo que hacen es prevenir. Es decir, si a mí la ley me dice claramente que yo no puedo, que yo tengo sanciones, por ejemplo, si incumplo un determinado acuerdo de convivencia y de tenencia con los hijos o de determinadas visitas, etcétera, y empiezan una ley que diga claramente cuál tipo de sanciones y que los jueces tienen que cumplirla, etcétera, etcétera, eso lleva a que ya el abogado no le pueda decir a la mamá o al papá, incumplí que no pasa nada, ¿no? Entonces, eso incumplí que, por ejemplo, en la visita de los padres, en la forma... que eso se está dando también. Tienen la convicción de que eso es algo que está ocurriendo, es más, y que está ocurriendo en mayor número. Exactamente. Vos, como legislador sensible a la problemática, si arrancaste, y yo participo de ese paradigma,
un legislador no siempre puede estar convencido que su idea es la mejor. Lo que no puede darse el lujo es de no tirarla arriba de la mesa. Creí entender eso, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Porque yo no me enamoré de la formulita esta, que además es muy sencilla, muy modesta, ¿no? Que los jueces deberán procurar un tiempo equitativo en calidad, etcétera, etcétera. Lo que buscamos, y además ya lo vemos, varios de catedráticos nos han estado con muchísima experiencia en estos temas, nos han estado diciendo, bueno, me gustaría cuando nos inviten a proponer fórmulas alternativas. Bienvenido. Creo que la gran señal que teníamos que dar es abordar el tema. O sea, a ver si te sigo bien, porque es un tema con el que estás insistiendo hace un tiempo, ya se ha dicho, bueno, dormido en un cajón, bueno, por usar una imagen, ¿no? La famosa imagen. Se despertó del cajón y veámoslo como una buena noticia, ¿no? Yo creo que es una buena noticia para los que están sufriendo y para los que creen que hay una gran injusticia. Ya es un paso que el Parlamento le preste atención. Después el Parlamento libremente y razonablemente y de acuerdo también a su leal saber y entender, definirá si esta fórmula sirve, si otra fórmula mejor puede servir o no hay ninguna fórmula para aplicar, pero yo creo que ahora, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. De todas maneras hay algo que no entiendo, que me lo vas a contestar luego de la pausa a propósito del funcionamiento. Supongamos, el solo hecho de imaginármelo me causa dolor, pero supongamos que mi matrimonio se separa, ¿no es cierto? Ni siquiera lo concibo, ¿no? Pero supongamos. Que no te escuchen, ¿verdad? Y que yo tenga dificultades para ver a mi hijo, mi único hijo. Te aseguro que dicho así se transforma casi en la peor noticia que pueda imaginar, de las peores noticias que pueda imaginar. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bien. Hoy día, si eso me ocurriese a mí, tú me estás diciendo que yo no tengo posibilidades de recurrir en un Estado de Derecho a que alguien ampare no mi derecho a ver a mi hijo, sino el derecho de mi hijo a ver a su padre, porque me parece que hay que hacer hincapié en el niño, ¿no? Más que en los papás. Es decir, ¿no ocurre eso hoy día? ¿Acaso no está pasando? Me lo contestás luego de la pausa, ¿sí? Con gusto. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el diputado Rodrigo Goñi. ¿Usted tiene preguntas, comentarios, opiniones? Bueno, ya sabe que nos la puede hacer llegar a través de nuestro SMS o WhatsApp 099-894-987. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos en el último tramo de la charla con Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional, que propone un proyecto de ley a propósito de la tenencia compartida. Te decía, supongamos que en efecto hay escenarios de injusticia donde un niño se ve injustamente privado de la posibilidad de tener vínculos con su papá una vez que sus padres se han separado, y que el padre además es víctima de la injusticia de no ver a su hijo. ¿Acaso no hay normas, acaso no hay instrumentos de carácter legal que pueda subsanar esa injusticia? Hay instrumentos, pero no están siendo adecuados, digamos, porque, bueno, demoran mucho. No están claras las sanciones, no hay tampoco claramente establecido qué tipo de sanciones, y eso lleva a que muchas veces el tema de las visitas, los reclamos, lleven años, lleven mucho tiempo. Eso desgasta muchísimo la relación. Eso lleva también a que la madre naturalmente culpe al padre ante el hijo de todos estos episodios de reclamos judiciales. Y bueno, termina agravándose el problema en vez de solucionarlo. Es decir, yo puedo tener dentro de X tiempo la solución a que el juez, bueno, obligó o exigió que se cumplan con la visita, pero eso ya puede haber llegado tarde porque la relación se deterioró de tal manera que, bueno, mi hijo está enojado conmigo y no me quiere ver más. Eso es lo que queremos de alguna forma evitar. Con esta fórmula o con alguna otra que venga, que quede claro de entrada, que los padres tengan bien claro y los jueces tengan bien claro de entrada que este tema de la convivencia equitativa es un tema central, y ya también todos los operadores del sistema tendrán que saber que esto será un criterio explícito y que el que no cumpla va a tener sanciones, y más vale prevenir que curar. Le cuento al público que en un artículo que se publicó ayer en La Diaria, justamente aludiendo a esta iniciativa tuya y con fotografía en la que tú estás allí, en la fotografía de mayo de este año de Andrés Cuenca,
Se habla que también el proyecto tendría apoyos por parte del Frente Amplio, por lo menos del diputado Pablo González, que bueno, se conoce su opinión, pero también se conoce la opinión de la abogada especialista en género Dayana González, en el que dice: lo primero que hay que decir es que ese artículo no tiene un enfoque en los derechos del niño. Se están repartiendo un botín en medidas en medias exactas. No dice si el niño necesita estar más seguro en una casa o en la otra. Tiene que estar con una valija todo el tiempo para que los padres estén contentos. Se dividen mitad por mitad, ¿no? Me recordó aquella imagen de Salomón, sí, cuando propone está muy bien. Cuando propone que el niño entonces se lo repartan a medio, y la verdadera madre dice: no, si se trata de lastimar a mi hijo por partirlo al medio y dejarme contenta a mí, prefiero que se vaya con la madre que no es legítima en lugar de lastimar a mi hijo, ¿no? Es decir, hay algo de eso. Repartamos al gurí mitad mitad, transformemos al niño a la niña en un botín. Alejandro, yo creo que primero invito a Dayana que participe de este proceso legislativo. Ya lo anoto para invitarla. No es así, por lo menos no es nuestra intención, porque los derechos de los niños siempre dependen de que otros puedan ayudarlos a ejercerlos y a usufructuarlos. Los derechos de los niños también tienen que ver con que los dos padres, el papá y la mamá, y los abuelos, los 4 abuelos, puedan estar con ellos, convivir y ayudarlos a crecer. Entonces, eso de dividir, por supuesto que debe privilegiarse el interés del menor, pero el interés del menor no se va a poder nunca satisfacer sin los actores claves en satisfacer ese derecho. Así que no separemos tan fácilmente. Está absolutamente demostrado que un niño que pueda tener una sana convivencia, aunque estén separados sus padres, con su papá y su mamá, y con ambos y con sus abuelos, si viven y si están en condiciones, es lo mejor. Es lo que buscamos, naturalmente. Si hay un padre o hay un abuelo que le va a hacer mal al menor, eso vamos a tratar de evitarlo. Ahora, ¿quién lo dice a eso? No lo hagamos tan fácilmente, no dejemos que una sola de las partes defina quién le hace bien al menor y quién no. Alejandro, mi hija me contó, una amiga lloraba porque la madre no la dejó ver al padre y el pretexto era de carácter económico, y no es el primer comentario, supongo que eres el primer comentario que escucha en ese sentido. ¿Qué rol está jugando en todo esto? Ya sé que es una cuestión más técnica, pero me gustaría saber si tenés alguna posición al respecto sobre el famoso asunto porque lo mencionaste al pasar, síndrome de alienación parental, ¿verdad? Sí, es otro tema muy complejo, y además hay un proyecto de ley que nuestra idea es que los analicemos todos juntos, y es que muchas veces ese distanciamiento lleva a que, uno de los padres pueda influir negativamente en la relación del hijo con el otro padre. Esos son temas que hoy están siendo investigados, y yo me parece muy bueno que la sociedad uruguaya en su conjunto tenga todos estos elementos, y para eso, Alejandro, está el Parlamento, para poner los medios para poder abordar el tema con la ciencia también, y llegar a una resolución que podrá ser la mejor o no, pero por lo menos abordarlo al tema y poderle transmitir a la ciudadanía que lo abordó y puso todos los medios que hoy están a disposición para resolverlo de la mejor manera. Yo creo que ya es un gran paso. Bueno, te agradezco mucho, Rodrigo. Nos quedan otros asuntos. Ameritarán nuevas invitaciones, si Dios quiera. Pero de mi parte, dalo por hecho, por supuesto, a propósito de otros asuntos de la realidad nacional. En todo caso, me gustaría conocer tu opinión, porque viste que las últimas encuestas, y ya tienen cierta estabilidad, dan cuenta, por un lado, de una subrayada pérdida de intención de votos del partido de gobierno, ¿no? Muchas encuestas coinciden en ese asunto. A tal punto que por primera vez en mucho tiempo el Partido Nacional en intención de voto supera al Frente Amplio. No obstante ello, los votos que pierde el Frente Amplio no necesariamente están cayendo en distintos casilleros de la oposición. Están todavía engrosando la lista de no sabe, no contesta, indecisos o voto en blanco, o como se le quiera llamar. Desde esa perspectiva, de cara al futuro, y si bien las elecciones falta un rato todavía para eso, el gobierno está llegando a la mitad de su periodo, ¿se puede decir que de aquí a las próximas elecciones ustedes, los blancos, se sienten favoritos para ganar la elección? Por lo menos nos sentimos con una enorme responsabilidad. Yo cada vez, Alejandro, que una reunión que
que te diría que en casi todas las reuniones que tenemos siempre hay algún ciudadano que fue votante del Frente en la última elección. Eso marca que las encuestas indudablemente van por ahí, digamos. Hay muchos votantes frente amplistas que dicen que no los voto más y van a nuestras reuniones, van a nuestras asambleas a escucharnos. Como tú decís... Eso se ha dicho siempre, ¿verdad, Rodrigo? Vos sabés que yo lo estoy viendo, yo nunca lo había visto así. Digamos, hay ex votantes del Frente Amplio que vienen a escucharnos, Ajá. Como tú decís, y lo que dicen las encuestas. Naturalmente que si el Partido Nacional no logra demostrar a esos ciudadanos ex votantes del Frente Amplio que pueden gobernar mejor, si no logran demostrarlo, y bueno, va a ser muy malo porque va a haber una gran votación en blanco que no le hace bien a la democracia. Ahora, yo creo que el Partido Nacional ha aprendido muchas lecciones. En nuestro sector, la calle Pou siempre prioriza y privilegia el 2020 más que lo que hagamos todos los días ahora, aunque todos los días lo que hagamos ahora tiene mucho que ver con lo que hagamos el 2020, pero él está muy preocupado en el buen sentido y ocupado de si nos toca gobernar, cómo hacerlo, y ya nos empieza a meter en la cabeza que todo lo que tenemos que hacer tiene que estar pensado en cómo prepararnos para gobernar el 2020 si nos toca, y bueno, por supuesto que tenemos ganas, que quienes hacemos política nos tenemos confianza de poder ejercer el gobierno de mejor forma cuando estamos en la oposición de lo que lo está haciendo el gobierno. Creo que sí, que hay una tendencia muy importante ahí, falta mucho, como tú decís. Ahora, a mí me genera una enorme responsabilidad y creo que el partido está respondiendo a esa responsabilidad, preparándose en todas las formas posibles para gobernar mejor si nos toca. ¿A vos no te gustó la ley de legalización y producción de la marihuana, verdad? Vos la votaste en contra. Yo no estaba en el Parlamento. Bueno, si hubieses estado seguro que la votabas en contra, creo que me animo a decirlo, sí, ¿verdad? Sí, está bien. En ese contexto, hay algo de carácter institucional sobre lo cual me gustaría hablarte. Aún admitiendo, en parte incluso me apoyo en esta pregunta en algo que vos dijiste como paradigma que a mí me parece muy interesante. Miren, yo traigo este tema a discutir. Yo creo que esta puede ser la salida, pero el mejor... me nutro de nuevos conocimientos que me demuestran que no, que así como estamos, resulta que aún en forma imperfecta estamos mejor que una nueva ley, que una nueva ley hasta podría empeorar las cosas. Lo que yo no entiendo que esté bueno es que no hablemos del tema. Correcto, es así. Es más, si yo tuviera que irme ahora de esta reunión, le cuento a mis amigos, Rodrigo Boni puede decir, se da por bien pagado ya el hecho de que se trate el tema, que se aluda, que se estudie. ¿Voy bien? Es una función, creo, de los parlamentos modernos. Bien, perfecto. Retrocedo un casillero para preguntarte. ¿A vos no es una ley que te guste? Por distintas razones, todas legítimas, por supuesto, sos un hombre libre, pero es una ley. Sí. Y que la ley no se aplique porque bancos de Estados Unidos no quieren. ¿No luce como una contradicción incluso a la soberanía del Parlamento? ¿No debería preocuparte a ti solo por ese hecho? Insisto, más allá de que se trate de una ley que a vos no te gusta. O de paso cañazo, ¿te viene bien esto que hacen los bancos de Estados Unidos para que no se aplique una ley que a vos no te gusta? Alejandro, yo tuve el privilegio de los 20 y pocos años trabajar en empresas uruguayas, pero internacionales. El Uruguay, el mundo está globalizado. Cuando uno toma una medida que tiene carácter económico o puede tener algún tipo de vinculación económica, comercial, uno tiene que saber que está en las reglas del mundo. De hecho, en el Parlamento votamos un día sí y otro también normas que nos parecen que no las votaríamos si solamente dependieran de nosotros, pero vienen de acuerdos internacionales. Todo este tema de la OCDE que nos empieza a imponer tratados internacionales con los temas bancarios, el Frente Amplio nos viene metiendo y no tiene más remedio, y así lo votamos todos. Mirá que... Diputado, sí, cariñoso y respetuosamente, sí, me permito sugerir que no es lo mismo, porque esos son acuerdos que el Estado uruguayo asume. Bueno, me pongo de acuerdo con ustedes, señores de la OCDE, para hacer esto, bueno, porque no nos gusta que vengan a hay algunos que ni siquiera... Esto no forma parte de un acuerdo, esta decisión de los bancos de los Estados Unidos. Uruguay no suscribió ningún tipo de acuerdo con los grandes bancos norteamericanos. Sí, lo que pasa es que el tema, todos estos temas de narcotráfico son internacionales. Es decir, Uruguay, Uruguay no va a ser una isla en toda esta reglamentación internacional que hay. Tiene que ser el primero en coadyuvar a que este tipo de aspectos se regulen internacionalmente, y bueno, tenés que adaptarte a esta normativa, porque vos no, digamos, acá el gran argumento con el tema de la marihuana fue legalicémosla para no dejar
crecer al narcotráfico y no dejar de que todo esa comercialización ilegal, bueno, sea más dañina, ¿no?, que lo otro. Ahora, bueno, precisamente y con ese argumento hay una normativa internacional que busca cerrarle o limitar el margen de acción del narcotráfico, y bueno, y tenemos que cumplirla. Nosotros estamos en un mundo global. Que no coincide, sí, en este caso, porque justamente este es dinero que te gustará o no, que no viene. Correcto, pero hay una normativa que por supuesto no está pensada en Uruguay, está pensada en el mundo. Nosotros somos un puntito que teníamos que haberla tenido prevista, y nosotros no podemos por aplicar ya rápidamente y caprichosamente, que además es una ley que tiene una cantidad de falencias, querer cambiar la ley internacional. A ver, me parece un poquito desmedido. Naturalmente, yo creo que el Uruguay tiene todo el derecho del mundo a avanzar y poder aplicar esta ley, que por supuesto tiene una cantidad de cosas positivas. En el fondo tendremos que ver después si ayudó o no. Naturalmente nosotros pensamos que ante estas tendencias no solamente hay que buscar minimizar el narcotráfico, sino también tener políticas educativas y también enseñarle a las nuevas generaciones de lo que ha pasado, y transmitirle a la sociedad en su conjunto lo que ha pasado en otros países que hicieron algunas experiencias similares. Acá no hay blanco ni negro. Acá naturalmente creo que estamos todos de acuerdo que el consumo masivo de la marihuana no va a ser la solución para ninguna sociedad. Bien, Rodrigo, muchas gracias por el tiempo, como siempre, y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Si Dios quiere. Muchas gracias por la invitación. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.